Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. En el último episodio de la construcción del brazo robótico Thor vimos cómo se montaban las pinzas que le vamos a poner a nuestro brazo. Y bueno, me surgieron algunas dudas sobre cómo se monta, cómo se alimenta, qué G-code hay que utilizar para moverla, etcétera. Entonces pensé que sería buena idea tener la electrónica montada, o al menos parte de ella. También tener instalado el software, etcétera. De esa manera, mientras vayamos construyendo articulaciones y las vayamos probando, que ya las podemos probar con el software una vez tengamos todo esto montado, pues también nos surgirán dudas o problemillas y de esa manera será más sencillo solucionarlos que no cuando tengamos todo el brazo montado y haya que desmontarlo para corregir cualquier cosa. Pues bien, el primer paso para montar nuestra electrónica es montar la PCB que venía junto con Thor. Y como ya os dije en vídeos anteriores, esta PCB lleva algunos componentes SMD y soldar en SMD es una de esas cosas en las que soy bastante novato. Antes de ponerme a soldar directamente en la PCB de Thor, lo que hice fue comprar unas PCB de prueba que venden para que podamos practicar soldar SMD. El problema que tuve básicamente es que el bote que compré de pasta de estaño era un botecito y no la típica jeringa. Entonces me parecía súper tedioso tener que estar ahí con un palillito, con algo echándole estaño pad por pad. Y bueno, viendo algunos tutoriales de cómo soldar en SMD, digo de una manera que me pareció bastante curiosa y es utilizar una plantilla o stencil. Así que viendo los esquemas de Thor, lo que hice fue sacar esta plantilla. Y bueno, la saqué para que la podamos imprimir en 3D o bien para cortarla con nuestro láser. Y bueno, impresa en 3D no quedó demasiado bien, ya que no fue mi mejor impresión. Y cortada a láser la cosa ya mejoró bastante. Lo que hice fue cortar una especie de carpeta de plástico que ahora os contaré. Y bueno, al final lo que me ha salido es una mezcla de todos esos tutoriales que he visto de stencil con el soldador, etcétera. Soy consciente de que a lo mejor el sistema no ha sido el más adecuado ni el más profesional, pero bueno, con las herramientas que tenía es como al final mejor me ha quedado y como más sencillo me ha resultado de hacer. Y bueno, así que hoy os voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia soldando en SMD y de paso ya os cuento un poco cuáles son las funciones que hace esta PCB de Thor. Al fin y al cabo es básicamente como una RAMS que lo que hace es interconectar los drivers y motores con nuestro Arduino. Y bueno, ya en el próximo vídeo veremos cómo podemos cargar el firmware, instalar el software, que también tiene su miga. Pero bueno, no os cuento nada más que al final me enrollo. Así que venga, empezamos. Bueno, pues aquí tenemos ya la plaquita como con el stencil o la plantilla. Bueno, la plantilla no es más que un trozo de carpeta de plástico que he recortado con el láser. En la descripción os dejaré el SVG, el archivo SVG, y creo que también tengo por ahí el STL, para que o bien lo podamos hacer en impresión 3D o cortarlo con el láser, como he hecho yo en este caso. Bueno, realmente este no es el sistema más adecuado para hacer este proceso, realmente, porque aquí realmente al final lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo que si tuviéramos el estaño en una pequeña jeringa. Lo que ocurre es que yo lo tengo en un bote de este estilo y bueno, intenté meterlo en una jeringuilla normal y corriente, pero eso no salía de ahí ni a tiros. Entonces, pues como no me apetecía estar ahí con un palillito extendiendo y tal, pues me dediqué a investigar a ver cómo podíamos hacer esto. Y bueno, y al final lo saqué. Como veis, ya lo he probado y bueno, el problema realmente fue que mientras lo estaba haciendo pensaba que estaba grabando con la cámara, pero no era así. Así que hemos perdido un montón de sabiduría popular. Así que bueno, vamos a comenzar. Nada, lo siguiente sería pegarlo, que ya lo tengo aquí pegado, y nada, lo que hacemos es que coincidan los pads con los agujeritos de nuestra plantilla. Y el primer paso, pues es extender el estaño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nada, simplemente vamos a echar un poquito de estaño por aquí y lo que vamos a ir haciendo es ir extendiéndolo como si fuera cemento, de manera que rellenemos todos los agujeritos, perdón. Así que nada, nos vamos a ayudar de una tarjeta de plástico y vamos a ello. Bueno, paramos un poquito el acelerado y nada, lo que se trata es de ir extendiendo
y bueno, realmente necesitamos muy poquita cantidad, aunque quizá con este stencil que hemos hecho pues igual echamos un poquito más de estaño del que necesitamos, pero bueno, la cosa es aprovecharlo todo, es ir extendiéndolo, recoger, si vemos que se nos extiende mucho, pues nada, volvemos con la paletilla esta, podemos volver a recoger y volvemos a extender. Continúo. Bueno, pues una vez tenemos ya todos los agujeritos bien llenos, recogemos el sobrante y nada, luego volvemos a echar a nuestro botecito. Bueno, pues con el sobrante recogido, ahora hay que tener cierto cuidado. Lo que vamos a hacer es retirar la plantilla. Así que para ello, para no tocar demasiado, me voy a ayudar de un cúter y voy a cortar la cinta que puse. Abrimos así un poquito, cortamos y movemos. Bueno, os lo voy a acercar a la cámara y ahí, como podéis ver, han quedado perfectamente rellenos los pads de los componentes SMD. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues nada, vamos a ir colocando los componentes en su sitio. Bueno, ahora lo que nos toca hacer es colocar los componentes. Para ello nos vamos a ayudar de unas pinzas, que no sé si las vais a ver, pero bueno, porque no me enfoca, lo tengo en foco fijo para que se viera bien todo esto. Y nada, simplemente con las pinzas vamos a ir colocando componentes, por ejemplo aquí la R1, no vale reírse de mi pulso, y nada, los vamos colocando en su posición. Y continuamos. La R2, todo esto ya nos hemos hecho una lista de cuál es la R1, cuál es la R2, y bueno, los voy sacando. Primero voy a poner las resistencias de 10K en este caso. Entonces pues nada, las voy poniendo todas del tirón. Así que nada, voy a continuar. Cortamos el vídeo, continúo poniendo resistencias y componentes. Y vamos a la parte importante, es cómo calentamos este estaño. Bueno, pues ya tenemos nuestros componentes colocados. Vuelvo a repetir, no vale reírse de mi pulso. Y bueno, ahora ya vendría a calentar el estaño. Normalmente en este punto lo que se suele utilizar pues es poner lo que es la placa encima de una base caliente y por encima con nuestra pistola de aire caliente le iríamos dando. Bueno, yo no tengo base caliente donde poner la placa. Y solamente con aire caliente, la verdad es que no he obtenido buenos resultados. Así que, ¿cuál ha sido mi brillante idea? Pues ir probando con el soldador. Así que simplemente le voy a ir dando un poquito a cada puntita hasta que vea que el estaño se vuelve completamente brillante. Eso significará que ya lo tenemos bien soldado. Ahí tenemos una. Realmente, ciertamente me da la sensación de que con la plantilla que hemos usado, pues hemos usado quizá demasiado estaño. Pues eso, simplemente vamos a ir poquito a poquito. No es necesario darle demasiado calor. Pero no sé si lo estáis viendo a cámara. Intentaré después darle con el programa un poquito de zoom a ver si se ve un poquito mejor.
pero ya es cuestión de ir dándole en todos los puntos de soldadura un poquito de calor, y es eso, hasta que veamos que la soldadura se vuelva brillante. Así que nada, voy a continuar soldando y nada, después os enseño ya más de cerca a ver si puedo colocar la cámara de otra manera para que veáis el resultado. Bueno, perdonad que no os pongo la cámara más cerca, pero es que tengo la mesa empantanadísima de trastos y no me es posible. Así que os acerco la placa a la cámara. Bueno, no ha quedado todo lo limpio que a mí me hubiera gustado. Pero para ser... Iba a decir la primera, pero realmente no es la primera, ya que es la segunda placa que hago. Porque la primera, como os dije, no puse la cámara a grabar. Bueno, no ha quedado realmente demasiado mal para ser mis primeras veces con SMD. Pero bueno, no, os lo acerco un poquito más, que quizás no lo estéis viendo bien. Bueno, realmente ahora el siguiente paso sería comprobar que no hemos hecho ningún puente con la soldadura. Con el polímetro en continuidad nos podemos ir ayudando para ver que no hemos hecho ningún puente. Aunque bueno, la propia placa con la máscara esta antisoldante, la verdad es que funciona realmente bien y bueno, no he tenido ningún problema. Ya lo he comprobado y la verdad es que están todas, parece que funcionando y en su sitio. Bueno, los siguientes componentes, como veis, ya son normales y la gran mayoría es tira de pines realmente. Llevamos aquí un diodo, tenemos aquí un fusible que, como no tenía, pues lo que he hecho ha sido poner un cable. Ahora os lo enseño en la placa que ya tengo terminada. Y bueno, os explico pues un poquito qué es lo que hace la placa y qué hace cada conexión. Bueno, pues aquí tenemos la otra placa, a la que bueno, ya le he puesto unos cables. Y bueno, os cuento un poquito. Bueno, como os decía antes, como veis, el resto de componentes pues son pines hembra para los drivers, y el resto prácticamente son pines machos para ir conectando diferentes cosas. Lo vamos a poner aquí para que lo veáis un poquito mejor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos hueco para 8 drivers, con lo que podemos controlar hasta 8 motores. Tenemos las conexiones para cada motor con sus 4 pines. Y bueno, aquí tenemos un fusible, conector de corriente, conector para un botón. El fusible, como os he dicho, lo que he hecho ha sido ponerle un puente de momento, aunque se me ha ocurrido que voy a sacar uno de una RAMS que tengo por ahí que no funciona, y se lo vamos a colocar a este. Bueno, tenemos unos LEDs de funcionamiento con sus correspondientes resistencias. Estos pines de aquí, que lo que nos dan son 12 voltios, con lo cual aquí podemos ir conectando los ventiladores que le vayamos poniendo a nuestro brazo robótico, los podemos ir conectando aquí. Luego tenemos este bus donde ya veis este montón de cables, que de momento lo voy a tener así, puesto que, bueno, no he encontrado realmente un conector o una fajín de cables que tuviera concretamente este número de cables. Así que bueno, le he puesto todos estos. Son pines macho también, y estos serían los que van al Arduino Mega. Y por último, tenemos aquí esta serie de conexiones que van a ir para los end stop. Realmente, finales de carrera físicos tenemos solamente uno, creo recordar. Y el resto, son ópticos, que irían en estos pines de aquí. Creo que nos sobra alguno, pero bueno, está bien tener de más. Y bueno, esta parece que quedó un poquito más engorrinada realmente, ahí lo podéis ver. Y bueno, pero la verdad es que funciona. Cuando le damos corriente se enciende y demás. Ya en los siguientes vídeos, a medida que vayamos construyendo el brazo robótico, pues ya tenemos la placa montada, veremos cómo se carga el firmware, las conexiones, pues nada, simplemente no creo que digamos que lo haga así visual en vídeo, porque realmente es conectar pin con pin. Si aquí dice que vaya al 43, pues lo ponemos al 43, al 53, al 53, VCC, etcétera. Es decir, no tiene pérdida, es simplemente ir viendo el diagrama de conexiones que está en GitHub
y nada, conectar el pin que corresponde aquí con el que corresponde en Arduino Mega y listo. Lo que sí veremos pues es un poquito, pues bueno, cómo cargar el firmware y demás. Una vez que tengamos ya todo esto configurado, digamos que tengamos nuestra electrónica configurada, pues utilizaremos la propia electrónica de Thor para ir probando las articulaciones que vayamos construyendo a partir de ahora. De esa manera nos será mucho más fácil el probar que todo vaya correctamente y demás, y no tendremos que andar haciendo ejemplos de Arduino como hicimos por ejemplo en la pinza. Y bueno, esto es todo por hoy. Como os he dicho al principio del vídeo, realmente no pretendía que esto fuera un tutorial de soldadura SMD, porque realmente no lo he hecho prácticamente nunca en mi vida, o si lo he hecho hace muchísimos años. Entonces simplemente era contaros mi experiencia. Como os digo, ya en el próximo episodio intentaremos que sea ver cómo vamos a conectar los drivers, ajustaremos un poquito la calibración de los drivers, cargaremos el firmware y bueno, veremos un poquito también lo que es el tema del software, a ver si nos hacemos con ello. Así que nada, dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao amigos!